Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque es por ti que recibimos los beneficios que Dios nos ha prometido. Gracias, Señor, porque es a través de ti que podemos acudir al Padre. Gracias, Señor Jesús, porque es a través de ti que tu Espíritu Santo mora en nosotros. Gracias, Señor. No nos cansaremos de agradecerte, Jesús, por tu amor, por tu bondad, por tu perdón y por todo lo que hiciste por nosotros, que no lo merecíamos, pero que en tu bendita misericordia te entregaste por nosotros. Gracias, Señor. Amén. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos, todas. Siempre un agradecimiento de mi parte poder compartir contigo estos tiempos. Bueno, en esta noche quiero reflexionar en una palabra. El Espíritu Santo me guía a compartir un mensaje y es en base a una palabra que vino a mi mente: incredulidad. Así que el mensaje de hoy tiene como título: cuando la incredulidad se convierte en fe. Y sabes que
aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Dios cumple lo que promete. Cuando Dios sonríe sobre nuestras dudas. Cuando Dios sonríe sobre nuestras dudas. Y vamos a ir al Génesis. Vamos a leer sobre la historia de un matrimonio, una pareja de esposos, donde ambos rieron teniendo una promesa de Dios. Qué importante es entender que lo que Dios promete, cumple. La risa de la incredulidad nos lleva al gozo del cumplimiento. Nada es imposible para Dios. Aunque nos toque reírnos al pensar que Dios no va a responder. Y vamos a ir a Génesis capítulo 18. Vamos a hablar de un matrimonio, Abraham y Sara. Dice la palabra de Dios de esta manera. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Aquí estamos hablando de Abraham, ¿sí? Estamos hablando de Abraham. Y dice, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda, a Sara, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Versículo 12, que es el versículo clave. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo, lo dijo. Y Abraham le dijo, no es así, sino que te has reído. Tremendo, tremendo lo que aconteció en este matrimonio. Estamos leyendo Génesis capítulo 18 y aquí anoté algunos puntos. Cuando la incredulidad se convierte en fe, Dios cumple lo que promete, aunque hoy te rías, como le pasó a Sara. La risa de la incredulidad al gozo del cumplimiento. Nada es imposible para Dios. Por ello, la lección que vamos a tomar hoy
sobre Abraham y Sara. Del ¿cómo será? Al así lo hizo Dios o así lo ha dicho Dios. Las promesas que superan la incredulidad. Cuando la promesa parece ridícula, pero es de Dios la promesa. Entre la duda y el milagro, así le pasó a Abraham y a Sara. La fe que nace en medio de la incredulidad. Dios nos habla, aunque nuestra fe tiemble. Realmente tenemos tantos puntos para tratar. Y Sara se rió, pero Dios aún así cumplió lo que Él prometió. Y esto tiene que hablarnos al corazón. Y esto habla mucho de ser fieles al Señor. Y esto habla mucho de ser creyentes genuinos y verdaderos. De creerle a Dios. Por ello la pregunta es, ¿qué es la incredulidad? ¿Qué es la incredulidad? En el griego, incredulidad es apistía, todo lo opuesto a pistis, que pistis significa fe. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Apistía, incredulidad. Nos vamos al 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Marcos 6:6, ¿qué nos dice Marcos? Hay muchos textos bíblicos que nos habla de la incredulidad. Marcos 6:6, ¿no, hermanita? Sí, Marcos 6:6. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, fíjense. Allí Jesús, que había sido rechazado en Nazaret, se sorprendía, el Señor estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. 9:24 de Marcos, vamos al 9, versículo 24. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Un hombre que no creía, pero que al ver el milagro dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Vámonos al 16 de Marcos, 6:14. Fíjense, aquí ya el Señor Jesucristo había resucitado, se le aparece a los discípulos y fíjense lo que sucede. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitados. ¡Wow! Vámonos a Romanos capítulo 3, versículo 3 de Romanos. ¿Qué dice? Romanos 3. El apóstol Pablo dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Allí el apóstol Pablo, en un pleno juicio, defendiendo la fe. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice el apóstol Pablo a Timoteo, habiendo yo sido antes blasfemo, dice Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¡Wow! Y es lo que nos pasa, ¿no? Antes de creer en el Señor, vivíamos en incredulidad.
Entonces, ¿qué cosa es incredulidad? Habla de no ser fieles y se relaciona con alguien que no obedece. Ya esto es algo más amplio en el Nuevo Testamento. La incredulidad es no creer lo que Dios dijo, aun cuando Él ya habló, aun cuando Él ya prometió, aun cuando Él ya aseguró su palabra. Es cuando nuestra razón, nuestras emociones, nuestras circunstancias dicen a la situación: esto es imposible, esto no puede ser, esto no va a cambiar. Hemos oído decir muchas veces. La incredulidad no siempre es una rebelión. A veces la incredulidad viene por tener algún miedo escondido. La incredulidad a veces es consecuencia de algo o de tener un cansancio. Nos volvemos tan ansiosos al no ver respuesta. Es como que nos desgastamos, nos cansamos. Y a veces también la incredulidad viene por heridas en el alma, heridas en el corazón, y porque a veces cuesta esperar, ¿no?, la respuesta del Señor, una larga espera. Es lo que le pasó a este matrimonio de Abraham y Sara. Fíjense ahí en el versículo 1 del capítulo 17 del Génesis, dice que Abraham era de 99 años. 99 años, y se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, ¿no? Sé maduro, sé firme en lo que haces, ¿no? Siempre he sabido decir de que cuando la Biblia nos habla de una perfección, habla de una madurez, de un caminar correcto, de una integridad, ¿sí? Porque el único perfecto y sin pecado fue el Señor Jesucristo. Y en esa conversación que tuvo el Señor con Abraham, le promete cosas. Una de ellas es el pacto. Pondré mi pacto, dice, en ti haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque se te ha puesto por padre de muchedumbres de gente. ¿Sabes que esto es algo muy significativo? El que el Señor no solamente que llamó a este hombre, sino que también dijo que iba a hacer un pacto con él. Y fíjate lo importante, le cambió el nombre. Ya no se iba a llamar Abraham, ahora le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. Con el cambio de nombre, Dios aseguraba que cada vez Abraham escucharía de él y se acordaría de la promesa, ¿sí? Posiblemente Dios tuvo ese propósito, esa estrategia de acercar a Abraham, al cambiarle el nombre, acercarlo más a él. Le dio una dignidad. ¿Sabes que en ese nombre que le cambió Dios, transformó la vida de Abraham? No solamente que cambió la mente de Abraham, sino que aún cambió su identidad. Dios permite que Abraham sea participante de sus promesas, de sus propósitos, y no solamente él, sino toda la descendencia. Fíjate, allí en el versículo 6 le dice: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Nuevamente le recuerda que hay un pacto entre ellos, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Queridas, hay un pacto perpetuo. Dios prometió que Israel iba a ser su pueblo y así va a ser.
así va a acontecer. Fíjense que esta palabra pacto, ¿sí? Esta palabra pacto en el hebreo es berit, que significa alianza, tratado, acuerdo, compromiso, y que es una palabra tremendamente importante. Se menciona casi 250 veces en el Antiguo Testamento. También se hace berit o pacto entre un rey y su pueblo, y cuanto más Dios y su pueblo, ¿sí? Dios se tomó ese compromiso, un compromiso irrevocable de tener un pueblo. Y este compromiso irrevocable consistía en que el Señor sería Dios de Abraham y de los descendientes de Abraham, y sería para siempre Israel con Dios. Por ejemplo, allí en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 24, dice David, ¿no? El rey David: porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Tú estableciste, dice David. Estamos hablando siglos después, cuando David se levanta como rey y le dice a Dios: tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Ahora, no solamente quedó allí, el apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, lo está mencionando que Dios había dicho que tenía un remanente. Habíamos hablado en una oportunidad que un remanente es una parte de un todo. El Señor, ¿sí?, tiene en cuenta a su pueblo Israel, pero no a todo Israel. Pero bueno, en todo esto quiero enfatizar algo muy importante, ¿sí? El Señor le había hecho muchas promesas, un pacto, le dijo que de él van a salir muchas multitudes, muchas naciones, benditas serán en ti todas las naciones de la tierra, le dice. Pero hay algo que pasa, fíjense en el versículo 17, fíjense del capítulo 17, dice la palabra: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Estamos hablando, ¿no?, de la promesa que Dios les había hecho a ellos, que iban a tener descendencia. Fíjense que en el capítulo 15 del Génesis, versículo 4, fíjense lo que Dios le dice a Abraham. Les dice allí en el versículo 4 del capítulo 15: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará o sea, haciendo referencia a Ismael, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Allí el Señor estaba haciendo referencia a Isaac, ¿sí? Pero, si seguimos leyendo, dice que, ¿qué pasó? Que Abraham le dijo, se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Fíjense, Abraham, después de haber escuchado a Dios, después de haber escuchado sus promesas, aún así no le creyó a Dios. Fue incrédulo. Para él fue como algo imposible, algo increíble, algo que imposible de ser, como nos puede pasar a ti, como me puede pasar a mí, ¿sí? Dios le dijo, se llamará Isaac, porque significa que Dios le sonría. Entonces vemos aquí en este capítulo 18 que dice que se le aparece 3 varones. Ahí estamos hablando de 2 ángeles y de Jehová, el Señor.
era el Señor, ¿sí? Y a esto se le llama teofanía. Era una manifestación de Dios. Allí en el versículo 9, ellos preguntaron por Sara, ¿dónde está tu mujer, no? Porque ellos ya venían con las noticias para decirle a Abraham, mira, esto te va a acontecer, esto va a suceder. Pero vemos aquí que su mirada de ellos fue natural. Uno dijo, yo tengo 99 años, Sara también ya tiene casi 90 años, ¿vamos a tener un hijo? Y así como en el versículo 17 se nos dice de que Abraham se rió al recibir la promesa de Dios, lo mismo le sucedió a Sara. Fíjense, dice en el versículo 12 del capítulo 18, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo? ¡Wow! Fíjense que la incredulidad arraigada en los corazones, ¿sí? Habíamos dicho que incredulidad es no creer lo que Dios dijo, aun cuando Él ya ha prometido, aun cuando Él ya ha hablado. La incredulidad habla de no creer a las promesas de Dios. Entonces podemos ver aquí en esta lección que este matrimonio se burlaron, irónicamente se burlaron, cayeron en incredulidad de la promesa de Dios. Pero qué glorioso es todo esto. ¿Por qué es glorioso? Porque a pesar que ellos fueron incrédulos, Dios igual cumplió su promesa, sus promesas, y todo lo que le había prometido a Abraham lo cumplió. Ese es nuestro Dios, que cumple lo que promete. Dios es fiel. Dios cumplió exactamente lo que le había prometido a Abraham. Y fíjense en el versículo 13, el Señor le dice a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Fíjense que el Señor le dice a Abraham, ¿por qué Sara se ha reído? Y luego el Señor le dice, esta es una pregunta retórica, le dicen, porque es una pregunta con respuesta. Y el Señor dice, ¿no? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? También en ese mismo momento hace una declaración divina, ¿no? Diciendo, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Sara tendrá un hijo. Entonces vemos acá la conducta también de Sara, ¿no? Cuando Abraham va y la confronta y le dice, ¿no? ¿Te has reído? Ella dice, no me he reído. Se ve que tuvo miedo, tuvo temor. Pero aún con todo eso, vuelvo a repetir, el Señor cumplió su promesa, queridas. ¿Sí? El Señor cumplió su promesa exactamente como Él le dijo. ¿Y qué nos enseña esto? Porque sabes que la palabra de Dios nos enseña cosas tremendas. Y nosotros tenemos que tener los oídos abiertos. Los oídos abiertos para entender lo que el Señor nos está hablando en estos tiempos. ¿Sí? El Señor nos ha prometido muchas cosas. Así como cambió el nombre de Abraham y lo levantó en alto y le dio una dignidad, y comenzó Abraham a verse como alguien valioso ante los ojos de Dios y no a verse como ese Abraham antes de tener un encuentro con el Señor.
Así, cada hijo de Dios tiene que aprender a mirarse con los propósitos buenos que el Señor tiene para con sus vidas. A veces como creyentes nos vemos insignificantes, que no valemos nada, que no somos importantes, que no reflejamos a Cristo y tantas otras cosas más. Pero como hijos de Dios nosotros tenemos que aprender a mirarnos, porque el Señor ha dicho claramente que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las buenas noticias. ¿Cómo te ves ante los demás? ¿Como un hijo, como una hija de Dios verdadera y genuina? ¿Sabes que esto nos enseña que Dios no se asusta de nuestras dudas? O sea, el Señor no se va a sorprender porque dudamos de Él, a pesar que Él nos ha hecho tantas promesas. El Señor ve nuestro corazón y sigue obrando, y sigue obrando. ¿Sabes que la incredulidad la vencemos cuando recordamos las promesas de Dios? Cuando recordamos quién es Dios. Por ello que Dios le dice, ¿no? ¿Hay algo imposible para Dios? Queridas, ¿hay algo imposible para Dios? Si hay algo que no está en la voluntad de Dios, por supuesto que Él no va a hacer nada. Pero cuando todo está en su voluntad, cuando todo está rigiéndose bajo la voluntad de Él, bajo sus propósitos, Él va a responder y Él va a cumplir lo que ha prometido. Sus promesas, queridas, no dependen de nuestra conducta. Dios es Dios y lo que Él promete, Él cumple. Él ve nuestro corazón y sigue obrando. Y lo que es imposible para nosotros, es posible para Él. Así como Sara dijo, ¿no? Después que envejecido tendré deleite, o sea, tendré un romance con mi esposo, siendo también mi Señor ya viejo. Ella vio las cosas con los ojos naturales. Por ello que esta lección, queridas, nos tiene que enseñar a ver las cosas con los ojos espirituales. ¿Cómo te estás viendo hoy delante del Señor? Miren, el Señor me traía la palabra langosta todo el día, todos estos días. Y así se veía el pueblo de Israel, como langostas, por todo lo que habían hecho incorrectamente. Pero el Señor les había prometido a ellos que ellos iban a ser su pueblo. Y el Señor nos promete a nosotros lo mismo. La pregunta es, ¿te ves como una langosta? ¿Te ves como alguien insignificante? ¿O crees a las promesas de Dios y te conduces de acuerdo a lo que tu Padre Celestial te ha prometido y vives en esa fe genuina, en esa fe verdadera, en esa fidelidad al Señor, en esa obediencia a Dios para que Él cumpla sus promesas en tu vida y en tu familia? Aunque nosotras flaqueemos, aunque tú y yo flaqueamos, sus promesas no dependen de nuestras fuerzas. Sus promesas dependen de su poder, de su poder. Por ello de que tenemos que tener en cuenta que la incredulidad mira las circunstancias, pero la fe mira a Dios. Así como Sara dudó de Dios, aún con todo eso, después seguramente no solo que se rió, sino que se habrá carcajeado de gozo
al tener a Isaac en sus brazos, porque Dios terminó cumpliendo su promesa e hizo que Sara y Abraham tengan un hijo. Aunque eran ancianos, tuvieron al pequeño Isaac, que también fue un padre, un patriarca que llevó a Israel en aquellos tiempos. El Dios que tenemos no es un Dios que se retracta en lo que Él dice o en lo que Él promete. Dios es Dios, queridos, queridas. Para Él no hay cosa difícil. Él es Dios. Él tiene todo bajo su control. Y está en nosotras el creerle o el no creerle. Si nosotras decidimos creerle, si nosotras tomamos la decisión en creerle, a pesar que las circunstancias digan lo contrario, a pesar que la situación se vea adversa, a pesar de que lo que estás viviendo a lo mejor continúa y no hay cambio, a pesar de todo ello, si nosotras somos mujeres de fe, que ponemos nuestra mirada en el Señor y no permitimos que las circunstancias nos hagan tambalear, el Señor cumplirá su promesa. Porque el Señor no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo hará. Él lo hará. Por eso que aquí Él dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré. ¿Sabes qué? A veces nos cuesta esperar. Nos cuesta esperar en el tiempo. Pero el Señor nos enseña algo muy importante. Pistis, fe. Fe. ¿Sí? Fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo va tu fe? ¿Estás creyéndole al Señor? O quizás como Sara, a lo mejor no te ríes de su palabra, pero si no crees a la palabra y te comportas o te conduces a tu manera y no a la manera de Dios, no bajo los principios de Dios, no bajo las normas de Dios, entonces no has entendido realmente qué es ser creyente, qué es ser una mujer de fe. El Señor nos está dando un tiempo todavía. Si hoy tú reconoces que tu fe está tambaleando, que no estás creyendo a las promesas de Dios, si tú hoy estás pensando que lo que Dios ha prometido y si volverá y quizás solamente son palabras, yo no lo sé. Yo no sé qué meditarás en tu corazón. Lo único que sí te puedo decir es que el Señor nos llama a confiar y a creer en Él plenamente. Por eso que termino con este texto aquí en Mateo, capítulo 17. El Señor dice, ¿no? En el versículo 20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible. Y en el versículo 58 del capítulo 13, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, haciendo referencia a su pueblo. Miren,
el Señor nos da la posibilidad de creer. Él ha dejado su Espíritu Santo. No estamos solas. No estamos solas. Siempre lo repito. A veces nos aferramos, ¿no? Ay, bueno, pero es que me cuesta. Te cuesta porque no estás poniendo en práctica lo que Dios te ha prometido, su palabra. No estás creyéndole a Él. Hay incredulidad en el corazón. Si ese es tu caso, que ahora, cuando hagamos una breve oración, le pidas perdón al Señor. Y le digas, Señor, reconozco que he caído en incredulidad. Hay cosas que no creo, me cuestan creer. El Señor escucha un corazón contrito y humillado, no desprecia al Señor. Que en estos minutos le digas al Señor, Señor, aquí estoy. Te pido perdón por no creer a tu palabra, por no creer a tus promesas, por no creer a todo lo que tú me dices. Y al no creer me conduzco de tal manera que ahora en estos minutos, allí donde estás, inclines tu rostro y le digas al Señor, Padre, aquí estoy. Reconozco que aunque no me río, Señor, de tu palabra, de tus promesas, suficiente es al no creerlas. Hoy te pido perdón. Señor, ayuda a mi incredulidad. Que cada día pueda creer a tu palabra, creer a tus promesas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahí donde estás, adórale, adora a tu Señor, cántale con todo tu corazón. Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, mi corazón te canta. Jesús.